de la información del DNA. Permítame un cachito. Ya, entonces, comenzamos este capítulo. Capítulo 11, ácidos nucleicos. Vamos a ver, recuerdan que hemos visto que existen, en el anterior capítulo hemos hablado de las diferencias que vamos a repasar aquí también respecto a estos dos tipos de ácidos nucleicos, dos grupos grandes de ácidos nucleicos, no son los dos únicos, me refiero que hay tipos de RNA que vamos a ver. Vamos a ver ahora cómo se expresa la información del archivo genético del DNA. En el anterior capítulo hemos visto cómo ocurre la replicación del DNA, cómo ocurren las copias exactas y complementarias, complementariamente exactas diríamos, de dos moléculas hijas de DNA, por ejemplo, en el proceso de la mitosis en las células, en cualquier número, en cualquier tipo de células. Y lo mismo ocurre en la meiosis, en el caso de los gametos. Vamos a ver ahora cómo se expresa esa información genética. Repasemos rápidamente esto para contextualizar. Hemos dicho que existen dos clases de ácidos nucleicos, pues el DNA o ácido desoxirribonucleico y el RNA o ácido ribonucleico. Los virus, recuerden, ¿por qué tanto hablo de los virus, chicos? Al año ustedes van a llevar microbiología y es importante recalcar esta particularidad de estos patógenos tan importantes y que tanto daño hacen. Pues los virus solo tienen un tipo de DNA o RNA. Un solo tipo de ácido nucleico. Puede ser virus DNA o virus RNA. Los ácidos nucleicos constituyen biomoléculas de enorme importancia. Hemos dicho, ¿verdad?, que los ácidos nucleicos, sobre todo el DNA, indica o nos determina qué tipo de célula es y qué hará esa célula o qué hace esa célula. Entre las importantísimas funciones que ustedes van a ver con mucha más profundidad y profundizando ciertos temas en bioquímica 2 y en biología molecular, entre esas funciones tenemos el almacenamiento de la información genética, el DNA. La transmisión de la información genética mediante el proceso de replicación que hemos visto en el anterior capítulo, la recombinación, que son procesos que ocurren sobre todo en células eucariotas, que van a ver, repito, en otra materia, y ahora vamos a ver la transcripción del DNA, cómo se transcribe esta información genética. Esa transcripción va a dar lugar a la síntesis del RNA. No hay un solo RNA, vamos a ver, y luego ese mensaje, vamos a ver, que guarda el RNA, tiene que ser traducido para finalmente formar proteínas. Es decir, que toda la información genética del DNA da como instancia la síntesis de proteínas. Recuerdan, en capítulo 1 hemos dicho que las biomoléculas más abundantes y que más funciones cumplen en la célula, pues son precisamente las proteínas. Los ácidos nucleicos, recordemos nuevamente el anterior capítulo, que desde el punto de vista de su ubicación, el DNA puede ser DNA nuclear, DNA celular, plasmidal, mitocondrial, DNA de cloroplastos o DNA viral. Lo mismo el RNA puede ser RNA mensajero, ribosomal o de transferencia. RNA nuclear, por favor, aquí dice nucelar, nuclear. Y viral, o sea, virus DNA, virus RNA. Pues ahora nos vamos a remitir en este capítulo a esto. Diferencias, vale la pena establecer estas diferencias. Siempre es bueno cuando se estudia algo, es comparar, establecer diferencias, lo que ayuda a comprender mejor. Diferencias funcionales entre DNA y RNA, pues el DNA es el portador de la información genética, es el archivo genético celular. En cambio, el RNA es el ácido nucleico responsable de garantizar que los genes que están presentes en el DNA se expresen como a través de la síntesis de proteínas. Hemos dicho que una parte importante de la bioquímica es la biología molecular, que se ocupa sobre todo y específicamente con toda la profundidad correspondiente de estos temas. Su dogma, o es decir, algo que es indiscutible, es la replicación del DNA y la expresión del DNA. Y está dado por estas expresiones.
El DNA dirige su propia replicación. Hemos visto, ¿verdad? Se generan moldes de DNA. El DNA también dirige su transcripción, es decir, no solamente es un archivo, sino que dirige de cómo le van a copiar esa información. Es decir, dirige su transcripción. En esta transcripción el producto es el RNA. A su vez, el RNA dirige la traducción del mensaje para garantizar una gran fidelidad en la síntesis de proteínas. Este esquemita nos está indicando eso. El DNA dirige su propia replicación, también dirige la transcripción para sintetizar el RNA y el RNA dirige la traducción del mensaje para sintetizar proteínas. Desde ese punto de vista, y recuerden cuando hablábamos de proteínas, la secuencia de las proteínas y en consecuencia los niveles secundario y terciario y la formación de dominios, etcétera, está condicionado genéticamente, es decir, por el DNA. Rápidamente vamos a recordar la diferencia estructural. El ácido desoxirribonucleico es una doble hélice, el azúcar es la desoxirribosa y sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, timina y citosina. Estoy diciendo esto rápido porque es un repaso del anterior capítulo. En cambio, el ácido ribonucleico, que es ahora lo que vamos a centrar nuestra atención, está formado por una sola cadena y el azúcar es la ribosa. Y las bases nitrogenadas, bueno, las purinas son la adenina y la guanina, pero en las pirimidinas en lugar de timina está el uracilo. ¿Cómo ocurre la expresión de la información genética? Repito nuevamente, vamos a volver. El DNA dirige su propia replicación, pero también dirige su propia transcripción. Una diferencia entre replicación y transcripción para ayudarnos, digamos, en aspectos un tanto más cotidianos. La replicación, recuerdan, cuando uno dice esta copia, esta pintura es réplica exacta de la original, pero no es la original, pero es una réplica. Cuando hablamos de réplica, es una copia lo más exacta posible. Pues eso es lo que hemos visto, réplica complementaria con exactitud, que hemos visto, ¿verdad?, como las actividades exonucleásicas de la polimerasa 3 garantizan la fidelidad de la réplica. Y dirige su transcripción. La transcripción. A ver, se transcribe textos. ¿Qué hace? Se copia, ¿verdad? Pero no es una copia exacta. No es exacta. Pues la transcripción no es tan exacta como la replicación. Pero sí mantiene una fidelidad que vamos a ver. Y la traducción. Bueno, ¿qué cosa es lo que copia? Aquí la replicación se copia todo el DNA. Y en la transcripción no es que se transcribe todo el DNA. Se transcribe solamente ciertas partes del DNA. ¿Qué quiero decir con ciertas partes? Ciertas zonas del DNA, por ejemplo, cierta secuencia de bases nitrogenadas o cierta secuencia de nucleótidos. Se transcribe cierta secuencia de nucleótidos que mantienen o tienen una información en particular. Esa secuencia de nucleótidos, pues es lo que llamamos el gen. Para entender mejor qué es esto del gen, pues vamos a entrar un cachito acá, chicos. Bueno, acá en esta página que pueden entrar. El gen se considera una unidad básica de la herencia, permítanme leer. Los genes se transmiten de los progenitores a la descendencia y contienen la información necesaria para especificar rasgos físicos y biológicos. La mayoría de los genes codifican para proteínas específicas o ciertos segmentos de proteínas. Por ejemplo, los seres humanos tenemos aproximadamente 20,000 genes que codifican proteínas. ¿Recuerdan? Las proteínas son las biomoléculas más abundantes. Las características del gen, ustedes han visto algo en biología, pero este es un tema de biología molecular. Lo que quiero para ubicarnos, que nos va a ayudar a entender la transcripción, es ver este videito corto. Perdón. Espérenme, voy a parar y voy a retroceder. ¿Qué estamos viendo aquí? Un cromosoma. Y nos adentramos en el cromosoma, veremos que está súper enrollado el DNA. Si jalaríamos ese DNA, es la doble hélice del DNA, y lo vamos desenrollando. Aquí están los nucleosomas con las histonas y ahora vemos al DNA. Una partecita de este DNA, una fracción de este DNA, no digo partecita, pueden ser miles de bases, miles de nucleótidos. Esta partecita se denomina gen.
Y entonces los genes son los que es gen, es una parte del DNA, una parte del DNA que se va a copiar cuando la célula requiera que se sintetice esa proteína en particular. Se necesita, por ejemplo, una glucoproteína que vaya a la superficie de la célula durante la mitosis, pues se dará la orden de que ese gen que codifica a esa proteína en particular tiene que ser expresada. ¿Cómo va a ser expresada? Mediante la síntesis, mediante el proceso de transcripción para sintetizar un RNA. Entonces, recordemos, ustedes saben muy bien biología, un gen es una región del DNA que controla una característica hereditaria y corresponde a una proteína o a un RNA. Existen genes que pueden expresar una o varias proteínas. Ustedes deben recordar biología. Hay genes monocistrónicos, aquellos que expresan para una proteína, o genes que pueden expresar para varias proteínas, son los policistrónicos. Ahora, para que un gen pueda producir una proteína, o sea, ¿cómo se expresa? Sintetizando proteínas al final. Entonces, para que un gen pueda producir una proteína es necesario producir primero un RNA mensajero maduro, el cual va a ser luego traducido mediante el uso del código genético. Pues esta última parte es lo que nos va a ocupar en este capítulo. Para que un gen pueda producir una proteína, se tiene que producir primero un RNA mensajero. Este produce un proceso de maduración que van a ver ustedes con más profundidad en biología molecular, y la traducción, que también la vamos a ver, usando el código genético para dar lugar a la síntesis de proteínas. Entonces, repito nuevamente, la expresión de la información del DNA incluye de modo general dos pasos. Primero, se hace una copia, esta parte, una copia de RNA, mediante el proceso, es decir, del DNA se va a copiar una parte del DNA para sintetizar un RNA, proceso llamado transcripción. Primero estamos viendo, como recuerdan, con un objetivo de 10x, vamos a ir cambiando 40x, 100x. Se tiene que sintetizar un RNA mediante el proceso de transcripción. Este RNA guarda una complementariedad de una zona del DNA, que será el RNA mensajero. Esta sería una copia complementaria, vamos a ver. Como producto de la transcripción se va a formar un RNA mensajero. Entonces, la transcripción da lugar a ¿qué cosa? Un RNA mensajero. Luego, segundo, primero se tiene que sintetizar un RNA mensajero. ¿En qué estamos, chicos, aquí? La expresión, cómo se expresa esa información que está en el archivo del DNA. Primero, una transcripción. En la transcripción da lugar a la síntesis de un RNA mensajero. Luego, ese RNA mensajero ese mensaje tiene que ser traducido. Entonces, el segundo paso sería que la información del RNA mensajero se traduce mediante el proceso de traducción para sintetizar proteínas. El RNA puede actuar, vamos a ver, como enzima, como catalizador y como regulador de su propia traducción. Entonces, no existe un solo RNA. El proceso es complejo. Para facilitar la traducción, este paso hacia la síntesis de proteínas, existen otros tipos de RNA. Entonces, veamos tipos de RNA. El primer tipo de RNA, veamos, el RNA mensajero, que lo simbolizamos con mRNA, ¿no? Es el molde para la síntesis de proteínas o proceso de traducción. En todo caso, los RNA son una clase heterogénea de moléculas y no es tan importante esto, pero más o menos, por ejemplo, RNA en Escherichia coli, el RNA mensajero, tiene un tamaño aproximado de 1.2 kilobases, es decir, 1200 bases. No es tan chiquitito, 1200 nucleótidos, ¿no? Que se unen, el RNA mensajero. El segundo tipo de RNA es el RNA de transferencia, que se simboliza como tRNA. ¿Qué hace el RNA de transferencia? Pues transporta los aminoácidos en forma activada, es decir, sería como el acoplador. Este está llevando el mensaje. Este mensaje tiene que ser traducido en los ribosomas. ¿Quién va a ser
el acoplador, diríamos, para que ocurra esto, pues el RNA de transferencia. ¿Cómo? El RNA de transferencia es un tipo de RNA que transporta aminoácidos activándolos y los lleva hasta el ribosoma para que se puedan formar los enlaces peptídicos que darán lugar a la síntesis de proteínas. El RNA de transferencia, nada más, no quiero que aprendan de memoria esto, pero es más chiquitito. ¿Por qué? Porque su única función es captar aminoácidos y llevarlos al ribosoma. En cambio, este está llevando un mensaje, por eso es más grande el RNA mensajero. Repito, el RNA mensajero es de mayor tamaño por su función, porque ha copiado una parte de un gen, ha copiado una parte del DNA, es decir, un gen. En cambio, el RNA de transferencia es más chiquitito, porque su función también es solo transportar aminoácidos hasta el ribosoma. Y el tercer tipo de RNA mensajero, el RNA ribosómico o ribosomal, que se simboliza o se representa como rRNA. Es el componente principal de los ribosomas. Es el verdadero catalizador de la síntesis de proteínas. Recuerdan, en biología existe el retículo endoplasmático rugoso y el liso. Bueno, en el liso se sintetizan los lípidos, pero en el retículo endoplasmático rugoso, porque se llama rugoso, estos puntitos que vemos y aquí en una representación un poco más ampliada, vemos cada uno de estos son los ribosomas. Los ribosomas que vamos a ver que son máquinas sintetizadoras de proteínas. Entonces, es el más abundante de todos los RNAs. El 80% de todo el RNA celular es RNA ribosómico. Podemos ver que abunda donde en el retículo endoplasmático rugoso. El RNA de transferencia solo es el 15% y el RNA mensajero, fíjense, solo el 5%, pero es el más grande. ¿Cómo se sintetiza el RNA? En otras palabras, ¿cómo ocurre la transcripción? La síntesis del RNA consta de 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. A ver, tengamos más claro. La síntesis del RNA. ¿Para qué se sintetiza el RNA? Cuando se quiere sintetizar proteínas. La síntesis del RNA a partir del DNA molde se denomina transcripción, lo que hemos visto en el esquema. Esta síntesis de RNA o proceso de transcripción está catalizada por una enzima llamada RNA polimerasa. La característica de esta RNA polimerasa es que ella cataliza su iniciación y también la elongación de las cadenas del RNA. Hemos visto en el anterior capítulo, cuando hemos visto la replicación del DNA, que está presente, entre otras enzimas, recuerdan, topoisomerasa, helicasa, pero la enzima replicadora es la DNA polimerasa. Y ahora estamos mencionando la RNA polimerasa. Entonces, ¿qué diferencias hay entre estos dos? Les repito, chicos, siempre cuando uno estudia, cuando hay mucha información, es importante establecer diferencias. Al establecer diferencias se entiende mejor. Diferencias entre RNA polimerasa y DNA polimerasa. La RNA polimerasa no requiere de cebador o iniciador. ¿Recuerdan? En cambio, la DNA polimerasa necesitaba de un iniciador o primer. En cambio, la RNA polimerasa no requiere. Otra diferencia, la RNA polimerasa carece de capacidad nucleásica que tiene, sí, la DNA polimerasa' para cortar nucleótidos mal emparejados. La DNA polimerasa sí tenía actividad exonucleásica, ¿recuerdan? 5', 3', 3', 5', perdón, porque la síntesis se sentía 5', 3'. Actividad exonucleásica, repito, 3', 5', para cortar los nucleótidos mal emparejados. De esa manera garantiza la fidelidad de la copia. Esa propiedad carece el RNA, lo que nos está indicando que no va a ser tan fiel la copia como en el caso de la replicación. No va a ser tan fiel, no es la copia, perdón, la transcripción. Ahora, síntesis del RNA o proceso de transcripción, ¿no? Quiero a este punto que quede claro esto. Síntesis del RNA. El RNA no se sintetiza porque sí. Se sintetiza con una razón importante. ¿Cuál? Sintetizar proteínas. ¿Quién ordena esa síntesis de proteínas? ¿Cuándo? ¿Y qué proteínas? El DNA.
¿Y quién es el que va a operacionalizar, diríamos, esa síntesis? Es el RNA. Y entonces tiene que sintetizarse un RNA a partir de una partecita del DNA, es decir, a partir de un gen. Entonces, fíjense, tenemos aquí el DNA, la doble hélice. Esta partecita que estoy colocando, fíjense en mi cursor, imaginemos que este es un gen. Este gen tiene que expresarse. ¿Cómo se expresa? Sintetizando al final proteínas, pero se va a expresar inicialmente sintetizando un RNA mensajero. Bueno, entonces tiene que sintetizarse, tiene que expresarse este gen, porque la célula necesita una proteína. ¿Quién codifica esa proteína? Pues este gen, esta parte del DNA. Bueno, ¿qué se necesita? Primero, digamos, didácticamente, ¿qué se necesita para que se sintetice un RNA? Pues un molde. El molde es el RNA de doble hebra, es decir, esta partecita del DNA, repito, que sería un gen. Se necesita un molde de DNA, se necesita precursores activados, se requieren los 4 ribonucleósidos trifosfato, ATP, adenosín trifosfato, guanosín trifosfato, citidín trifosfato, uridín trifosfato. Los precursores activados en el caso de la réplica del DNA eran, recuerda, desoxiadenosín, desoxiguanosín, desoxicitidín, desoxitimidín. Bueno, pues aquí son los ribonucleósidos trifosfato. ¿Qué se necesita? Pues una enzima, la RNA polimerasa. Un ion metálico, como magnesio, que sería como el cofactor de las enzimas, ¿no? De la polimerasa. Para adelantar un poco la síntesis del RNA mensajero, que sería esto que está en una flechita naranja, se asemeja a la del DNA. ¿En qué sentido se asemeja? La dirección de la síntesis del RNA mensajero siempre es en sentido 5', 3'. 5', 3'. El mecanismo de elongación también es similar al de la replicación del DNA. Siempre es complementario, ¿no? Siempre se unen bases nitrogenadas complementarias. Y la síntesis requiere de energía. Para eso se va hidrolizando el ATP y el pirofosfato, que suministran energía. Si vemos aquí en el dibujo, chicos, fíjense, por ejemplo, esta cinta morada al lado, este sería una de las cadenas molde que se está transcribiendo. Y entonces, fíjense, va a empezar a sintetizarse, fíjense cómo está creciendo, ¿no? En este sentido. Pero siempre se sintetiza con la complementariedad. Si aquí el molde de este gen estaba la citosina, pues entrará una guanina. Si está guanina, fíjense en mi cursor, citosina. Si está citosina, guanina. Si estaba adenina, pues uracilo. Si estaba timina, adenina. Y entonces está avanzando la copia en este sentido. Fíjense las flechitas que he puesto, 5', 3'. Y va separándose la cadena. Hemos dicho que el RNA es un ácido nucleico de una sola cadena. Entonces, fíjense, a medida que avanza, se está separando. Y vamos a tener, bueno, entonces, ¿cómo ocurre la síntesis? La RNA polimerasa recibe instrucciones del DNA molde. Este es el DNA molde. Ahora, ¿cómo comienza la unidad transcripcional? Ustedes dirán, y este es el ejemplo de cómo la RNA polimerasa, que es la enzima, de cómo sabe cómo que va a copiar justo este gen. Pues existen centros llamados promotores. Se ha estudiado esto de que hay secuencias consenso, por ejemplo, T-A-T-A-A-T. Si digamos, si mi cursor fuera la enzima, la RNA polimerasa, dice el DNA, tiene que sintetizarse una proteína. ¿Dónde voy a comenzar a copiar? Imagínense que mi cursor es la RNA polimerasa. Dice, ¿dónde voy a empezar a copiar? A ver, viene por acá, por acá. Ah, por acá. Tengo que empezar por acá. Entonces, tiene que haber secuencias que reconoce la enzima. A ver, vamos a ver, si es una enzima, tiene un sitio activo. Es probable que ese sitio activo entre muy bien en esta secuencia. Digamos, que comience, ¿no?
primero las secuencias. TTGACA, timina, timina, guanina, adenina, citosina, adenina. Segunda secuencia, timina, adenina, timina, adenina, adenina, timina. Parece un lenguaje, ¿no? TTGACA, TEAT, TAAT. Entonces, una vez que reconoce esto, comienza la replicación del RNA. Se ubica en la enzima y empieza a decir, venga el nucleótido complementario, el siguiente nucleótido complementario, el siguiente nucleótido, fíjense en mi cursor, el siguiente. ¿Quién cataliza eso? La RNA polimerasa. Ella solita comienza la iniciación y lo hace la elongación. Hemos visto esa es la diferencia con la DNA polimerasa. Inicio de la transcripción. Una vez que se ha transcrito, fíjense, ya tenemos sintetizado el RNA mensajero. Que está, fíjense, está avanzando en este sentido y se está separando. Y se va a formar el RNA, el ácido ribonucleico, que sería el RNA mensajero. Este RNA mensajero, como su nombre está indicando, está llevando el mensaje. ¿Qué mensaje? La copia complementaria de las bases nitrogenadas del gen que está queriendo expresar. Repito, la copia complementaria del gen que se está queriendo expresar. ¿Y cómo ocurre, cómo está ese mensaje? Es una secuencia de bases nitrogenadas, una secuencia, de nucleótidos. Cada nucleótido con su base nitrogenada. Esa traducción se lleva a cabo en este sentido. El RNA mensajero posee una secuencia complementaria de 3 bases llamadas codón. La unión de 3 bases es un codón. Entonces, 3 bases o triplete también se llama. Codón 1 sería guanina, citosina, uracilo. Codón 2, adenina, citosina, guanina. Codón 3, guanina, adenina, guanina, y así. Entonces, es un lenguaje de 3 nucleótidos. Resumiendo un poco, de 3 bases nitrogenadas. Estas 3 bases nitrogenadas obviamente no están solitas, no estoy hablando de nucleótidos. Estas 3 bases nitrogenadas son llamados codones o tripletes. Este es el código, como un código. ¿Cómo se traduce ese mensaje que está portando el RNA mensajero? Este RNA mensajero está llevando un mensaje. Pues ese mensaje, para poder ser antes de ir a los ribosomas, para poder ser traducido, interviene el segundo tipo de RNA que hemos visto, el RNA de transferencia. El RNA de transferencia se llama también, o se considera un adaptador en el proceso. Los RNA de transferencia son moléculas encargadas de transportar los aminoácidos hasta el ribosoma y de reconocer los codones del RNA mensajero durante el proceso de traducción. O sea, este está llevando el mensaje en forma de codones. ¿Quién va a traducir ese codón? No traducir, sino quién va a acoplar este codón y decir, este codón a qué aminoácido corresponde. Este otro codón a qué otro aminoácido corresponde. Porque no se olviden que el fin último es la síntesis de proteínas. Entonces, los RNA de transferencia, repito, son moléculas encargadas de transportar aminoácidos hasta el ribosoma. Previamente, interpretando esto, adaptando eso. Y reconoce, el RNA de transferencia es el que reconoce los codones. Y entonces tiene una estructura muy especial. Veamos la estructura del RNA de transferencia. Por micrografía electrónica se ha visto que tiene la forma de un trébol, ¿no? Más o menos, y que tiene varios sitios funcionales. Más o menos esta sería la representación del RNA de transferencia. Como cualquier nucleótido tiene un extremo 3' y un extremo 5'. ¿Qué pasa? Está formado por la unión de varios nucleótidos, pero tiene esta estructura terciaria en forma de codón. Y se reconoce en varios sitios funcionales. Por ejemplo, el sitio 1. El sitio 1 es el extremo 3', oxidrilo 3', que es el lugar al cual se van a unir los aminoácidos. Recuerden que hemos dicho que une a los aminoácidos para transportarlos luego al ribosoma.
Lugar de unión del aminoácido. Por lo general, tiene esta secuencia adenina, citosina, citosina. Un segundo sitio funcional, por no decir dominio, los dominios son en proteínas, ¿no? Aquí son sitios funcionales, sería un lazo de dihidrouracilo, donde hay este dihidrouracilo, es el lugar de unión de esta enzima, que ahorita vamos a ver, la aminoacil RNA de transferencia sintetasa. Esta enzima va a ser la encargada de que aquí se una el aminoácido. Aquí se une la enzima. Otro sitio funcional sería este, tallo aceptor se llama, que es el lugar en el que se une al ribosoma. Recordemos, este es el que va a ser el intermediario, diríamos, entre el RNA mensajero y los ribosomas. Entonces, tiene que tener un tallo aceptor al que se une al ribosoma. Y finalmente, una parte muy importante, el lazo anticodón, que hemos dicho que este va a leer el codón, que sería el mensaje del RNA mensajero. Leyendo con su anticodón va a decir qué aminoácido, fíjense en mi cursor, leyendo el anticodón va a decir qué aminoácido se va a unir acá. ¿Qué enzima va a catalizar esa unión? Pues la aminoacil RNA de transferencia. ¿Cómo el RNA transporta o fija un aminoácido? Pues la unión del aminoácido a una molécula de RNA de transferencia ocurre o gracias a una enzima, la aminoacil RNA sintetasa. Esta reacción necesita de energía. Por tanto, ¿cuántos aminoácidos hay? Hemos dicho, capítulo aminoácidos y péptidos. Las proteínas están formadas por la combinación de 20 aminoácidos en varias combinaciones, ¿no? El factorial de 20. Mediante esta reacción, si lo vemos muy simple, sería un aminoácido determinado. ¿Quién? El RNA de transferencia. ¿Qué cosa tiene el RNA de transferencia? Este anticodón. Según su anticodón, este RNA de transferencia va a unir a un aminoácido en particular. ¿Quién va a catalizar esa unión? Esta enzima, la aminoacil RNA sintetasa. ¿Quién va a aportar la energía? El ATP. ¿Cuál va a ser el producto de esto? Un aminoacil de transferencia unido a su aminoácido. Y por eso se llamará aminoacil RNA, correspondiente al aminoácido correspondiente, ¿no? ¿Cómo el RNA RNA de transferencia transporta el aminoácido? A ver, veamos. Repito otra vez la ecuación. ¿Y qué es lo que sucede? Imagínense, tenemos este anticodón, citosina, guanina, uracilo, anticodón. Todavía no entraré en eso, más adelante vamos a ver eso. Este anticodón, fíjense en el cursor, este anticodón va a leer a un codón. ¿Dónde está el codón? En el RNA mensajero. Este anticodón es el anticodón del codón de la alanina. Entonces, el RNA de transferencia, con la ayuda de la aminoacil RNA de transferencia, va a unir aquí a la alanina. Y la alanina se une en el extremo oxidrilo 3'. Un alcohol más un ácido, es el aminoácido, forma un enlace éster. Y entonces, el producto será alanil RNA de transferencia, porque ha unido a la alanina. Si habrá otro RNA de transferencia que tenga el anticodón, por ejemplo, para la valina, será valil RNA de transferencia. Habrá otro para la glicina, glicil RNA de transferencia. O sea, habrá tantos RNA de transferencias como aminoácidos tenga que transportar. ¿Está claro, chicos? Entonces, este es el que va a decir, venga el aminoácido. ¿Quién dando el mensaje? Último, el RNA de mensajero. Pero ¿de quién ha venido la información? Del DNA. Entonces, se sintetiza de esta manera los RNAs de transferencias de todos los aminoácidos, de los 20 aminoácidos. ¿Cómo se manifiesta la especificidad de unión del RNA a un aminoácido específico? Pues fíjense, si este es el anticodón, tiene que leer el lugar de reconocimiento del molde en el RNA de transferencia es una secuencia de 3 bases, denominada anticodón. El anticodón del RNA de transferencia reconoce a la secuencia complementaria del codón del RNA mensajero. Si este fuera el RNA mensajero, recuerdan que la información está dada por tripletes o codones. Si el codón es
guanina, citosina, adenina, su anticodón, siempre respeten, fíjense, siempre hay complementariedad de bases. Si esta es la guanina, su anticodón citosina, si esto es citosina, guanina, si esto es adenina, uracilo. Entonces, para el codón G, guanina, citosina, adenina, el anticodón es citosina, guanina, uracilo. Y esto, ¿qué cosa hace? El RNA de transferencia dice, venga aquí el aminoácido que corresponde. Por esto, los aminoácidos se codifican por grupos de 3 bases, comenzando desde un punto fijo en los ribosomas. Y entonces, ¿cómo es esto de que si el codón es guanina, citosina, adenina, su anticodón es este? De cómo sabemos que esta guanina, citosina, adenina codifica un aminoácido X. Pues eso está dado por el código genético. El código genético es la relación entre la secuencia de bases del DNA o de su transcrito RNA mensajero y la secuencia de aminoácidos en las proteínas. Repito nuevamente, la secuencia de los aminoácidos, les había dicho en el capítulo de proteínas, la secuencia de aminoácidos está condicionada genéticamente. ¿Qué características tiene el código genético? El código genético se ha dilucidado, han tardado muchos años el ser humano en entender el código genético, que es el que que es muy similar para todos los seres vivos, ¿no? Por eso Big Bang, azar, estaría hecho por un ser supremo, porque el código genético que codifica aminoácidos es para nosotros, para las ranas, para los monos, para las bacterias. Así es. Las características del código genético son 3 nucleótidos codifican un aminoácido, es decir, un codón, ¿no? Las proteínas se construyen, recuerdan, a partir de un repertorio básico, permítanme leer. Las proteínas se construyen a partir de un repertorio básico de 20 aminoácidos, recuerdan. Pero como solo hay 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, cálculos relativamente simples indican que para codificar al menos 20 aminoácidos se requiere un número mínimo de 3 bases. Es decir, el codón por eso es un triplete. Si ustedes hacen, como tenemos 4 bases nitrogenadas, chicos, hagan 4 al cuadrado sería 16. Es menos porque tenemos 20. 4 al cubo es 64. 4 al cubo, 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. 64 se pasa de 20, pero está suficiente. 4 al cuadrado no daría, porque tenemos 20 aminoácidos. Por eso es que se requiere mínimo 3 bases nitrogenadas. 3 bases nitrogenadas codificarían a un aminoácido. Otra característica del código genético es que no se solapa, es decir, que la secuencia, por ejemplo, por decir, ¿no? A, B, C, D, E, F, la secuencia es A, B, C, el primer aminoácido, D, E, F, el segundo aminoácido. Es un orden, no hay que se solapa, quiere decir que A, B, C es uno, B, C, D, otro, no. Continúa de 3 en 3 con un orden fantástico. El código genético se considera como degenerado. ¿En qué sentido? No en el sentido, digamos, peyorativo, dañino de esto, sino que algunos aminoácidos están codificados por más de un codón, puesto que existen, lo que les decía, 64 posibles tripletes, 4 al cubo, y solo tenemos 20 aminoácidos. Por tanto, la mayoría de los aminoácidos tienen más de un vocablo codificador. El código genético les pongo acá. Fuente Strayer, página 125 de la bibliografía que les he dado. ¿Cómo que significa esto? Vamos a quedar por acá, pero veamos esto, chicos. El código genético. Primera posición, segunda posición, tercera posición. Hemos dicho que es un triplete. Bueno, quedaremos mejor aquí, chicos, porque eso tiene que estar bien claro para la siguiente clase. Vamos a quedar acá. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Mi ilusión, siempre, si no es ahora, será después. Ojalá algún día será el milagro. Chicos, van a venir, por favor, para mañana, asistan a clases leyendo lo que hemos avanzado, para que se entienda el proceso de la
transcripción y luego la traducción. ¿Alguna pregunta? Chicos, si no hay pregunta.